Para introducir el tema, la crisis del orden oligárquico entre 1930 y 1968 fue un periodo de tensiones políticas y sociales que desafiaron el dominio de las élites en un Perú marcado por el gamonalismo y la desigualdad. Según Carlos Contreras y Marcos Cuetos, en su libro Historias del Perú Contemporáneo 2013, diversos partidos políticos surgieron para responder a las demandas populares por justicia social y mayor participación. Entre ellas encontramos al Partido Aprista Peruano, APRA, liderado por Víctor Raúl Haya de la Torre, quien propuso reformas sociales e inclusión de las mayorías, mientras el Partido Comunista Peruano, inspirado por José Carlos Mariátegui, abogó por una revolución socialista. La Unión Revolucionaria, bajo Luis Manuel Sánchez Cerro, capitalizó el descontento popular con un discurso populista, y Acción Popular, fundada por Fernando Belaúnde en 1956, buscó modernización mediante reformas moderadas. Juntos, esos dos partidos reflejaron un anhelo político colectivo por superar el oligarco impuestos de todos el Perú, pero enfrentaron represión militar y mediática, lo cual generó conflictos como la sublevación de Trujillo en el 32, que pudieron sentar, entre otros conflictos, las bases para cambios estructurales posteriores. Además, cosas importantes para ellos fueron una mayor participación ciudadana, reconocimiento de los derechos laborales y una justicia social más equitativa. Todo esto fue el eje de las disputas políticas del periodo. Así, en el Perú se vivió una época de transición en la que el viejo orden oligárquico fue cuestionado sistemáticamente, aunque sin desaparecer por completo, y en la que se sentaron las bases para las reformas estructurales que caracterizarían las décadas posteriores, más cerca del 68, con la llegada del gobierno militar de Juan Vallejo. Para analizar cómo los partidos políticos moldearon esta crisis, seleccionamos una fuente primaria y dos secundarias, complementadas con la sublevación de Trujillo de 1932, que refleja las tensiones del sistema político en esos años. Nuestra fuente primaria es una carta oficial del presidente Luis Sánchez Cerro dirigida al coronel Cirilo Ortega con fecha del 29 de octubre de 1931. En esta misiva, Sánchez Cerro ordena la prohibición de una manifestación aprista. Esta fuente evidencia cómo el Estado restringía el accionar político y cómo se ejercía control y coerción desde las Fuerzas Armadas frente a la participación popular. La primera fuente académica que utilizamos fue el artículo de Sonke Hansen titulado Nuevas opciones políticas en el Perú durante la Gran Depresión, la imagen del APRA en el comercio, de 1931 al 33, publicado en 2010, donde el autor argumenta que el diario El Comercio desacreditó públicamente al APRA, asociándolo con el comunismo para justificar su ilegalización, lo que muestra cómo los medios de comunicación limitaron la participación política de partidos reformistas de la época. Mientras que la segunda fuente académica utilizada es el libro Clases, Estado y Nación en el Perú de Julio Kotler, publicado en 2005, donde el autor explica que el Partido Comunista Peruano buscaba una revolución socialista, mientras que el Partido Acción Popular proponía reformas moderadas para modernizar al país. Ambos partidos, junto al APRA, enfrentaron la oposición de las élites de la oligarquía, pero contribuyeron a visibilizar desigualdades, tanto agrarias como laborales. Un evento crucial que ilustra la intensidad de esta crisis es la sublevación de Trujillo de 1932, conocida como el Año de la Barbarie. Esta revuelta, liderada como el APRA contra la represión del gobierno de Sánchez Cerro, buscaba desafiar el régimen tras la exclusión política del partido. Según el artículo de Louis Dorais, la sublevación de Trujillo de 1932, publicada en 2006, la sublevación fue una propuesta a la persecución sistemática del APRA, incluyendo el encarcelamiento de líderes como Víctor Raúl Haya de la Torre. Los apristas tomaron cuarteles en Trujillo, pero la represión militar causó centenares de muertos, intensificando la polarización política. En este evento refleja el choque entre propuestas transformadoras y el poder tradicional, afectando no solo al APRA, sino al clima político en general. Las fuentes que utilizamos evidencian un sistema político en conflicto. Las primarias muestran movilización popular y las demandas radicales, mientras que Hansen y Kutler destacan cómo las élites obstaculizaron a los partidos, limitando su impacto. Entonces, ¿qué nos llevamos con todo esto? Tenemos varios puntos importantes. En primer lugar,
Partidos como el APRA, Unión Revolucionaria, el Partido Comunista Peruano y Acción Popular desempeñaron un papel fundamental al visibilizar los problemas de exclusión y desigualdad dentro de la sociedad peruana. Estos partidos propusieron diferentes soluciones para poder llevar esta crisis, y su impacto se sintió en diversos sectores sociales, algunos acercándose a la oligarquía y otros movilizándose dentro de sectores populares. Desde la sección 2, Contreras y Cueto contextualizaron esta lucha colectiva. En la sección 3, con la carta de Sánchez Cerro, podemos ver cómo el mismo gobierno evitaba movimientos opositores. También tenemos un artículo del Comercio de 1931 que destaca cómo la prensa vivía esta tensión política en esos años. Además que Hansen dice que la prensa tuvo un rol político, ya que vinculó al APRA con el comunismo. Y finalmente tenemos a Dorais, que con la sublevación de Trujillo nos muestra en qué terminó esta tensión política, cómo esta tensión política desembocó en violencia, represión. Actualmente, los partidos históricos como son el APRA, el Partido Comunista Peruano, Acción Popular y Unión Revolucionaria han perdido relevancia o han desaparecido. Esto es debido al sistema político peruano actual, que utiliza un llamado política sin partidos. Esto hace los partidos hemíferos los liderazgos personales y va en contra de la estructura partidaria sólida. En el contexto actual, los partidos como son Fuerza Popular y Perú Libre han ganado bastante relevancia. Esto es debido a que aprovechan el descontento social en el país. Sin embargo, la desconfianza social ha perdurado y esto convierte los partidos o la política en inestable.